lean conmigo unos versículos para enfocarnos en lo que será. Brother Milton. Oh my goodness, ya se la pegué. Bueno, Romanos 8:1, quiero que todos lean conmigo el versículo 8. La palabra de Dios dice así, todos leyendo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces lo dicho allí aplica a aquellos que andan en el Espíritu. Dese cuenta de eso. Versículo 4 del mismo capítulo. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí está otra vez la referencia de aquellos que no andan en la carne, sino andan ¿en qué? En el Espíritu. Vayan conmigo a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Versículo 16. Todos leyendo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Señor, gracias por tu palabra, haz tu obra ahora en nuestro corazón. Ayúdanos a aceptar tu palabra y danos discernimiento espiritual y sobre todo, Señor, que vivamos tu palabra. Que vivamos en la experiencia de victoria en nuestra vida espiritual. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pueden tomar asiento. Comenzamos una serie de mensajes hace unas cuantas semanas sobre la vida abundante, la vida victoriosa en Cristo Jesús. Ahora, no voy a repasar todo, pero hemos cubierto varias cosas en relación a la vida abundante. No vamos a creer que la vida que Jesús nos ha dado es abundante si no vivimos en victoria. Si un cristiano vive derrotado, él no va a percibir o calcular que la vida que Cristo le ha dado es lo mejor de todo el mundo. No hay nada mejor que vivir para el Señor. Lo que pasa es que hay muchas personas que no están viviendo para el Señor y no están teniendo victoria en su vida, y esa es la razón de que la vida cristiana para ellos no es la vida abundante. Hemos visto que para nosotros vivir esta vida tenemos que ver qué es lo que está estorbando. Comenzamos viendo la transparencia del apóstol Pablo, quien dijo, encuentro esto en mí, que lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y encuentro que lo que no quiero hacer, eso hago. Y es una bendición en el sentido de que entendemos que todos estamos en esta batalla. Todos. Pero la batalla, hermanos, batallar es para ganar. Si yo me mantengo batallando y no vivo en victoria, pues tarde o temprano yo me voy a dar. Entonces, por eso es que él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces, en esa última parte del capítulo 7 de Romanos, entramos ahora a Romanos 8, que es la respuesta del apóstol en relación a poder nosotros vivir en victoria. Entonces, vimos, hermanos, y hemos estado viendo en continuación de que esta victoria
y que lo que nos libra de la esclavitud, del pecado. Hermanos, si usted no conoce a Cristo como su Salvador, usted puede tener mucha religión, usted puede creer lo que usted quiera, pero hermanos, sin Cristo somos esclavos del pecado. El pecado nos domina, nuestra tendencia es contraria a Dios. Dice la palabra de Dios que la mente carnal es enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces ese era el estado en que todos nosotros estábamos. No había, ¿verdad? Aunque sabíamos muchas veces que lo que estábamos haciendo no era correcto, sin embargo, lo hacíamos. Y eso es lo que el Señor le quiso explicar a los religiosos cuando les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ellos dijeron, ¿libres de qué? Nosotros nunca hemos sido esclavos. Y Jesús dijo, el que comete pecado, esclavo del pecado es. Entonces, ese es el estado en que todos nosotros estábamos. No había opción, no había otra para nosotros. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios, amén, por el grande amor con que nos amó, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino y nos dio vida. Vimos que la ley del pecado está en nosotros, ¿bien? Pero ahora entrando al capítulo 8 del libro de Romanos, y quiero que me sigan, y estoy nada más dando un breve y pequeño repaso de todo lo que hemos cubierto, pero dice la palabra de Dios en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, eso no quiere decir que el cristiano no peca. Eso quiere decir que la ley del Espíritu de Cristo nos ha librado de la esclavitud de la ley del pecado. Entonces, cada persona que está aquí, que usted ha nacido de nuevo, es su decisión, es su escoger si usted tiene victoria sobre el pecado o sigue siendo esclavo del pecado. Ya no somos esclavos, somos hijos. Y la decisión es nuestra, el poder de Dios está allí. Ahora usted decide todos los días y muchas veces al día si usted rinde sus miembros a esclavitud de nuevo o usted va a vivir en la libertad que el Señor Jesús nos dio. ¿Cómo? Rindiéndonos al poder del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu de Dios y la ley del Espíritu de Cristo que nos ha librado de la ley del pecado. Pero vemos aquí, y entramos a nuestro mensaje esta mañana, que varias veces dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan, los versículos que leímos al inicio, todos nos dicen que lo que aplica es solo aquellos que no andan en la carne, sino andan ¿en qué? Andan en el Espíritu. Ahora, si yo le preguntara a cada persona que es creyente aquí, ¿usted anda en el Espíritu? Yo creo que la hermana diría, pues sabrá en qué espíritu anda, pero en el santo no. Yo no sé. Y él diría, peor de usted, y además, que no sonría. Pero, ¿saben qué? Que muchos de nosotros... Por muchas razones contestaríamos, sí, claro, yo ando en el Espíritu. Si yo no ando en el Espíritu, ando en la carne. Si yo no hay, yo soy así como, no hay medio neutral, no, nada. O usted anda en el Espíritu o usted anda en la carne. Si usted anda en la carne, como costumbre en su vida, usted es un cristiano derrotado. Si usted anda en la carne, usted no está viviendo la vida cristiana. Si usted anda en la carne, usted no puede estar viviendo la vida abundante. La razón de por qué es que hay tantos cristianos que no tienen gozo en su vida,
no disfrutan vivir la vida cristiana, aún inclusive pueden estar haciendo cosas para el Señor y andar en la carne. ¿Me están escuchando? Digo, estar sirviendo al Señor, pero quejándonos. Estar sirviendo al Señor, pero agarrados con otros. Estoy sirviendo a Dios y agarrado con tu hermano. Sirviendo al Señor y problemas con tu esposa, con tu esposo. Pero sirviendo al Señor. Tú puedes estar haciendo tanto y debemos de servir al Señor, hermanos. Pero, hermanos, hemos llegado al lugar de pensar que Dios mira por alto que yo estoy lejos de Él porque estoy haciendo algo. No, hermanos. Todo lo que hacemos debería de nacer en Él y por medio de Él y en Él. ¿Se acuerdan de Marta? Sirviendo al Señor, entra a su casa, le comienza a preparar algo para comer y quejándose mientras lo hace. Y luego agarrada con su hermana María. Y luego encima de eso hasta comenzando a dictarle al Señor lo que Él debería de hacer. Dile, Señor, ¿verdad? Y hay tantas personas. Hermanos, una persona que anda en el Espíritu está viviendo la vida abundante. Y porque vive la vida abundante, hermanos, esa persona es feliz, está llena de gozo, le encanta hacer lo que hace. Todo lo que envuelve la vida cristiana no le es un peso, no le es una carga, no le es una molestia, porque está haciendo lo que el Espíritu dicta que haga. Pero lo está haciendo en el Espíritu. Vea, mucha gente está haciendo lo que el Espíritu dicta, pero usted lo está haciendo en la carne. ¿Me están escuchando? Pero pues yo no hago nada. Yo nada más vengo a la iglesia. ¡Wow! ¡Qué vergüenza! ¿Y tú no tienes vergüenza confesarlo? Pues eso es hasta peor. Y déjeme decirle que muchas personas llegan a la iglesia, estoy hablándole a cristianos, llegan a la iglesia en la pura carne. La razón que no pones atención, la razón que andas en tu teléfono textuando, la razón de que te vas de aquí vacío y sin nada, la razón que no hay. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no andas en el Espíritu. Este libro es un libro espiritual. El Espíritu Santo es el que lleva estas verdades al corazón de cada persona. Y si tú no tienes una comunión con el Espíritu de Dios, pues, ¿por qué nos vamos a asombrar que hasta venir a la iglesia es un problema para ti? Entonces, yo creo que es crítico andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Ahora, ¿quiénes son los que andan en el Espíritu? Porque todos diríamos que somos espirituales, pero bueno, vamos a ver tres cosas aquí que dice en este capítulo de Victoria de lo que describe a una persona que anda en el Espíritu. Primero, una persona que anda en el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Versículo 5. Porque los que son de la carne, ¿qué? Piensan en las cosas de la carne. Entonces imagínese usted. Usted está aquí se están tratando cosas espirituales, pero en la carne usted no está pensando en cosas espirituales. Usted está pensando en las cosas de la carne. Y en esa condición usted viene a la iglesia. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿qué, hermanos? En las cosas del Espíritu. Entonces, una persona que anda en el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. A los carnales de los Corintios me encanta lo que
Pablo les escribe en el capítulo 2 de 1 Corintios, versículo 9 en adelante: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros como hermanos. ¿Cómo Dios nos reveló las cosas? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El versículo 14 en adelante dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre sarkikos, en otras palabras, una persona viene aquí en la carne y se están exponiendo verdades que son del Espíritu de Dios, y una persona en la carne no las percibe. No puede percibirlas. Puede ser igual una persona que no ha nacido del Espíritu de Dios, o puede ser un cristiano que ha nacido del Espíritu de Dios, pero vive en su carne. La palabra de Dios nos dice que para él son locura. No los puede entender. Y dice la Biblia: porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, versículo 15, dice: juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Cuando habla de juzgar, está hablando de entendimiento, o sea, de tener juicio para entender. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Versículo 16. ¿Quién le instruirá? Fíjese lo que dice: mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? Entonces, quien anda en el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Bien, oiga, pastor, y entonces, ¿y qué son las cosas del Espíritu? Bueno, aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente que se pone mística, ¿verdad? Y creen que esto tiene que ver con emociones o sentimientos. No, hermanos, síganme por favor. El pensar en las cosas del Espíritu está conectado con lo que Jesús nos dijo en Juan 6:63, cuando Él dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Fíjese lo que dijo Jesús: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es mantenerse ocupado pensando en las cosas del Espíritu? ¿Qué son las cosas del Espíritu? Toda la Escritura es el propio aliento de Dios. Toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. El pensar, una persona que anda en el Espíritu, que piensa en las cosas del Espíritu, pues yo haría igual si supiera qué piensa el Espíritu. Pues nos dio todo este libro para que supiéramos qué Él piensa. Él es el autor de este libro. Tú pasas días, semanas y meses sin leerlo. Es imposible que tú piensas en las cosas del Espíritu si tú nunca vienes a este libro. Y me atrevo a decir que esa es la condición actual del cristiano común en este cuarto. Y usted llega así a la iglesia y es imposible que usted esté sintonizado con aquel quien usted ha estado ignorando, no digo por semanas, algunos de ustedes meses. Y esa es la descripción de una persona que anda en el Espíritu. El que anda en el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Y tu manera de pensar va a determinar tu manera de vivir. La razón del fracaso y la razón de la derrota espiritual es que la palabra de Dios dice: como el hombre piensa, ¿como el hombre qué? Piensa, tal es él. Entonces la mente la tenemos llena de tantas cosas. No podemos nosotros ser como el que anda en el Espíritu, que piensa en las cosas del Espíritu, porque estamos
ignorando y siendo negligente del Espíritu de Dios y todo lo que Él nos ha dado para que ocupemos nuestra mente. Estamos ocupados. Estamos ocupados en las redes sociales. Tenemos tiempo para todo, menos para venir a la palabra de Dios. Y a consecuencia de eso, pues esa es la razón que cuando venimos a la iglesia, ay, me siento tan fuera de lugar en este lugar. No lee la palabra de Dios, ignora al Espíritu Santo. Ignorar la palabra de Dios es ignorar al Espíritu Santo, porque Él es el autor de este libro. Entonces es imposible que usted esté pensando en las cosas del Espíritu si usted no tiene compromiso con la palabra de Dios. Entonces toda la semana, por mes, si usted no la lee, no lee la Biblia y se refleja en su vida, vive en la carne. Una persona que no tiene compromiso a este libro vive en la carne. No estoy, quizá hay una sospecha, no, vive en la carne. Porque el que anda en el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Entonces anda en la carne toda la semana, vive en derrota, cede a las tentaciones de Satanás, viene a la iglesia y dice, ay, me siento fuera de lugar. Pues ¿cómo no se va a sentir fuera de lugar? ¿Y sabe qué es lo peor? Lo peor es que estas personas, ¿verdad? Piensan que aparte de todo eso, ellos están bien. Y comienzan a pensar que el problema está aquí. Uno de ellos me dijo, mire pastor, he llegado a un lugar donde me siento más a gusto con personas del mundo que en la iglesia. ¡Wow! Pues eso me dice todo de ti, papá. Y muchos de nosotros esta mañana no venimos ambientados. Y la razón de eso es porque tu mente aún ahorita mismo, no está en las cosas del Espíritu. Porque estamos siendo negligentes a la voz del Espíritu Santo, y la voz del Espíritu Santo no es un sueño, no es una visión, no es una aparición, no es una voz que te habló. La voz del Espíritu Santo está aquí. Entonces el que anda en el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Ahora, cuando alguien no piensa en las cosas del Espíritu, entonces es imposible que esa persona pueda vivir en victoria contra la tentación y el pecado. Porque la segunda cosa que es característica de alguien que anda en el Espíritu es que esa persona vive en victoria. Amén. Sobre el pecado y la tentación del pecado. Vean el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive. Amén. A causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué, hermanos? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. No por tu fuerza, no porque tú tuviste fuerza de voluntad, no, por el Espíritu. Por su Espíritu que mora, ¿dónde? En nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Vea el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, ¿se acuerda el versículo 13? ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? Hermano Eduardo, usted es demasiado teólogo, no conteste, ¿ok? Dele chance a otros. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? ¿No le mortifica a usted que se comporta como no debe de comportarse?
¿No le mortifica a usted estar viviendo para siempre con ese pretexto? Es que ese es mi carácter. ¿No le mortifica a usted que hay un espíritu tenso en su casa, entre usted y su esposa, y no, cualquier cosita y ahí andan agarrados? ¿No le mortifica eso a usted? ¿No quisiera ver algo diferente? Yo quisiera que... ¿Cómo hago morir todo eso, pastor? Ahí está. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? Ahora, el mundo lo llama otra cosa, porque ahora en la psicología moderna tenemos una descripción sofisticada y filosófica de la condición. Ya no se llama pecado. Todo lo que nos plaga es tu carne. Es todo lo que es. No es que mi madre, es que mi papá, es que esto, es que lo demás. No. Tenemos que hacer morir la carne. ¿Se acuerdan que vimos las manifestaciones de la carne? Adulterio, fornicación, lascivia, pleitos, celos, contiendas, enemistades. Todo eso es carne. Le llame el mundo lo que quiera llamarle, es carne. Acuerdo al versículo 13, ¿cómo hacemos morir las obras de la carne? Voy a esperar, aparte del hermano Eduardo, que alguien me conte. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? Por el Espíritu. Exacto. Y tu fracaso es que no te sometes al Espíritu de Dios. Pero ¿cómo vas a someterte al Espíritu de Dios si eres negligente de Él? No andas en el Espíritu, se refleja en que no piensas en las cosas del Espíritu. ¿Cómo no vas a terminar derrotado siendo tú ajeno y un extraño al único que tiene el poder para deshacer las obras de la carne en tu vida y la mía? Y no hay otra forma, hermanos. No hay. Solo el Espíritu de Dios. Pero hermanos, dense cuenta que el Espíritu que mora en nosotros es el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. Ese es mucho poder. Pero para que haya resurrección tiene que haber muerte. Y por eso es que cuando Jesús nos invita a seguirles, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Quieres seguirme? Tienes que negarte y tienes que morir. Hermanos, cuando el Espíritu de Dios toma control, tú te vas a dar cuenta que Él hará lo que tú no puedes hacer. Oiga, hermano, ¿cambió? Bueno, si usted cambió, va a tomar un 2x3 que usted va a regresar a como usted era. Si usted cambió. Pero cuando Dios transforma, cuando Dios hace su obra, Él hace su obra perfectamente bien. Yo andaba hundido en el vicio, hermanos. Ya me pregunto, ¿no tienen miedo que se dé un bajón, una caidota? Pues ya casi son 48 años. Porque lo que Dios hace, lo hace perfectamente bien. Y yo recuerdo, entendiendo la esclavitud que el vicio y todo eso tenía sobre mí. Y luego encima vamos a hacer a un lado todo eso. Hermanos, yo tenía un temperamento, un genio, mire. Y la gente no lo cree. Pero lo que Dios hace, lo hace perfectamente bien. Ahora, recordemos, no quiere decir que ese viejo hombre, no quiere decir que ese viejo hombre no está aquí todavía. Pero por eso dice: andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu.
Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero tengo que primeramente, si voy a andar en el Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu. Y si yo soy un cristiano que piensa en las cosas del Espíritu, le hace caso a la voz del Espíritu, entonces y solo entonces voy a poder ser controlado por el Espíritu, y Él es el que va a hacer morir las obras de la carne en mí. La frustración de tantos de nosotros, pastor, he tratado. En su carne usted ha tratado. Y por eso fracasa. Porque es usted tratando de cambiar. Es usted tratando de arreglar el asunto. Y por más que le mortifica y le causa problemas a usted, a sus seres queridos, a su familia, a las personas que más amamos, les hacemos daño cuando andamos en la carne, no entendemos que la única manera de hacer morir las obras de la carne es a través del Espíritu de Dios. Pero entonces eso nos lleva a la tercera cosa que describe a una persona que anda en el Espíritu. Mira el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Entonces una persona que anda en el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Y como está atento a la voz del Espíritu y piensa en las cosas del Espíritu, a través del Espíritu vive en victoria contra el pecado y la tentación, porque el Espíritu de Dios hace morir las obras de la carne en su vida. Y tercero, el que anda en el Espíritu necesariamente es guiado por el Espíritu de Dios. La palabra griega allí quiere decir algo que te maneja. ¿Qué te maneja? ¿Qué le maneja a usted? Los hermanos dicen, mi esposa. Bueno, eso ya lo sabía. ¿Qué te maneja? It's talking about what drives you. What drives you? What drives you? Y está implicando de lo que te maneja y a dónde te maneja. Lo que te maneja y la dirección en que lo que te maneja te está llevando. Ahora, el que no anda en el Espíritu, lo que le maneja es su carne. Por eso es que vive en el desenfreno de sus apetitos, sus caprichos y sus deseos, y luego viene aquí a la iglesia. Pero el que anda en el Espíritu es guiado por el Espíritu. A propósito, y dice la Biblia que esa es una de las cosas que comprueba que esa persona es un hijo de Dios. Amén. Entonces, si yo soy hijo de Dios, ¿quién te maneja? ¿Quién o qué te maneja? Porque si tu carne y el pecado te maneja, yo no soy Dios, pero sí hay duda de que tú seas hijo de Dios. Porque una de las cosas que comprueba que alguien es un hijo de Dios y que anda en el Espíritu es que es guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Ahora, recuerden, manejar, controlar. Cuando alguien está conduciendo, solo uno debe de manejar. No necesita 5 voces en el carro diciéndole, la luz, cuidado, pon el freno, es para allá, mejor dale por allá. No. ¿Por qué se están riendo, hermanos? Aun cuando el Señor está conduciendo y en control a través del Espíritu de Dios,
esas voces en la vida espiritual siguen. Porque nos quieren desviar. El ser guiados por el Espíritu Santo, escúchenme bien, el ser guiados por el Espíritu Santo es ceder al Espíritu Santo todos los días y a cada momento en vez de ceder a la carne. Pero el que no anda en el Espíritu, como ni siquiera piensa en el Espíritu, vive en derrota. De vez en cuando hace un esfuerzo y fracasa. Y no se da cuenta que no necesita tratar más, lo que necesita es estar consciente de que sin el Espíritu de Dios él no puede. Y a consecuencia de eso, allí es donde entra la exhortación en Efesios 5, donde dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. El que anda en el Espíritu es guiado por el Espíritu constantemente. Constantemente está consultando con Dios, hablando con Dios. Y a cada momento que se presenta la carne en tantas distintas formas, hay personas que van a venir a ti y van a querer ponerte en la carne. Y muchos de nosotros terminamos en la carne porque alguien en la carne vino a ti y tú no andabas en el Espíritu. Dije, tú no andabas en el Espíritu. No, ella, él, no, tú no andabas en el Espíritu. Vea que ande aquí Margarito en la pura carne, o que Joel aquí ande con toda la sonrisa. Híjole, cuidado, que la carne así te sonríe. Y y luego él viene, me ultraja, me hace no sé qué, y yo lo respondo igual, y digo, yo andaba en el Espíritu, pero me lo quitó. No andabas en el Espíritu, andabas en la carne, y por eso es que cuando alguien en la carne vino y te provocó, te pusiste en el mismo lugar que esa persona. ¿Estoy hablando español? Ay, pastor, ya veo que ya se está sintiendo mejor, ¿verdad? Gracias por orar por mí. Hermanos, si usted va a ser guiado por el Espíritu, usted tiene que reconocer su presencia constantemente. Y todos los días y a cada momento se va a presentar esa ocasión donde usted tiene que decidir, ¿me va a guiar mi carne o me va a guiar el Espíritu? Y lo que usted decida va a determinar si usted anda en la carne o anda en el Espíritu. El que anda en el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Y a consecuencia de eso tiene victoria en su vida y luego es guiado por el Espíritu de Dios. Esa es la razón que tiene la victoria, porque a cada paso de a cada momento está consultando con el Espíritu de Dios. Hermana, cuando el viejo le dice algo que, hermana, se le sube a usted la temperatura, usted o responde en la carne o responde. Ese es el momento de decir, Señor, este viejo diablo me dan ganas. ¿Cuántas hermanas han comenzado? ¿Me dan ganas? Esa es la carne tratando de decirle a usted de lo que a usted le da ganas. Y en ese momento usted decide, Señor, me dan ganas, pero esto no te agrada. Espíritu de Dios, que me trague mi orgullo. Cedo mi corazón, mi espíritu a ti. Contrólame, mi Dios. Y luego, Señor, ¿qué digo? Pues a veces el Espíritu de Dios, te voy a decir algo que no te va a gustar. A veces lo que el Espíritu de Dios te dice, cállate. Cállate. No, esto no se queda así. Tengo. No. Cállate.
¿Acaso no dice Primera de Pedro que una persona es capaz de ver a Dios obrar y cambiar la vida de una persona simple y sencillamente diciendo nada? ¿Sí o no? Sí. Y por eso es que este espíritu es de grande estima delante de Dios, pues, porque ¿saben qué? Asimila a nuestro Salvador. Muestra su semejanza. Pilato se asombra. Están aquí acusando al maestro, contando mentiras de él y dice, ¿no oyes? ¿No dices nada? ¿No te defiendes? Señor, ¿qué? ¿Sabe lo que hacemos cuando hacemos eso? Nos ahorramos de más problema y le damos lugar a Dios para que Él haga lo que usted no puede hacer. Y estoy nada más dando unos cuantos ejemplitos. Porque todos los días enfrentamos a cada momento cosas que nos van a llevar a decidir, ¿va a guiar mi carne o voy a dejar que el Espíritu de Dios me guíe y me someto a Él? Lléname, Señor, de tu divino Espíritu. No quiero que mi carne tome control, guíame. Y luego vamos a terminar. Mire lo que dice el versículo 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Más el pecado lo único que jamás siempre traerá son inseguridades y temores. Y no somos esclavos. Cristo nos ha libertado. Y dice la palabra de Dios, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Wow! Tremendo. La palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios le da testimonio a mi espíritu de que yo soy su hijo. ¿Cómo es eso, pastor? Yo le pregunté, ¿usted es su hijo? Sí. Y digo, es que lo siento. No tiene nada que ver con... Lo siente y el que me dijo que lo sentía siempre anda en la pura carne. No. ¿Sabe cómo el Espíritu testifica que tú eres un hijo de Dios? Porque piensas en las cosas del Espíritu. Porque tienes victoria a través del Espíritu. Y porque eres guiado por el Espíritu de Dios. Esas cosas comprueban y son la forma que el Espíritu Santo de Dios testifica a tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios. Ahora, si usted está aquí y usted no tiene al Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios que usted necesita nacer de nuevo. Porque quien no tiene al Espíritu de Dios, eso quiere decir simple y sencillamente una cosa, que usted espiritualmente está muerto. Es que mi religión, había un hombre muy religioso y a maestro de religión en Juan 3 llamado Nicodemo. Y a este maestro de religión, Jesús le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Porque con toda su religión encima, espiritualmente estaba muerto. Religión es algo de lo cual, detrás de lo cual nos escondemos. Porque no queremos tratar las cosas verdaderas en nuestra vida. A ese hombre, a ese mismo hombre le dijo el Señor Jesucristo que los que no vienen a la luz, odian la luz. Y odian a la luz porque si vienen a la luz, sus obras van a ser manifiestas porque la luz lo revela todo. Ve, usted quiere religión, usted quiere Dios, pero usted quiere seguir viviendo como a usted se le antoja. Usted quiere religión, usted quiere Dios y el pecado y la borrachera y el desorden y todo eso. Pero usted quiere todavía a Dios. No es así. Pero todo eso es nada más un reflejo de alguien
que es una persona muy religiosa, escondiéndose detrás de esa religión para no enfrentar el hecho de que espiritualmente no hay vida. Hoy Jesús le puede dar vida. Esta iglesia no le puede dar vida. Es obvio que la que usted ha estado oyendo tampoco le puede dar vida, porque con toda su religión mire cómo anda. Ninguna religión o iglesia puede darle vida, solo Jesús puede darle vida. Y Él le trajo aquí. Si usted nos está visitando, Él quiere darle vida. Pero se toma de que usted vea su necesidad. ¿Sabe por qué este cuarto está lleno? Porque hay un cuarto lleno de pecadores que están en necesidad. Y quien reconoce su necesidad es alguien que está enfermo. Jesús le dijo a los religiosos, ¿verdad? Que Dios anda en busca no de los sanos, sino de los enfermos. Pero Él es quien se entregó por nosotros, para que por su herida fuéramos nosotros sanados. Y la palabra de Dios nos dice que si usted hoy viene aquí entendiendo de que el pecado es un problema en su vida, y reconoce que no solamente es un problema en su vida, sino que si usted muere en la condición de su pecado, usted va a terminar en el juicio de Dios para siempre, separado del Señor en el infierno. Jesús habló más del infierno que cualquier otra persona en la Biblia. Dice la palabra de Dios que todo el que ha pecado, aun los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, dice el libro de Apocalipsis. Pero Él le amó tanto a usted. Y como el pecado en la Biblia es mirado como una deuda, Él pagó la deuda de todos nosotros. No tuvo que hacerlo, pero lo hizo porque Él le amaba a usted. Y Él prometió que si, en vez de estar confiando en lo bueno que usted es, aunque usted sabe que no lo es, en vez de estar confiando en una iglesia, una religión, usted pone su confianza en lo que Él hizo por usted. Y usted le pide a Él que le perdone y le salve. Él prometió salvarle. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se vaya hoy de aquí. Deje que el Señor le perdone, le salve y le dé una nueva vida. Una nueva vida en Cristo. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Nadie mirando, por favor. Nadie moviéndose. Este es el momento más importante de todo este servicio. Habrá alguien aquí que ya en su vida usted ya no sabe qué hacer. Es más, usted ha preguntado, ¿y Dios dónde está? ¿Y dónde está Dios? Pero hoy, si usted viniera y admitiera a Él su condición y le dijera, soy pecador, tú lo sabes, tú conoces todo mi pecado y he pagado consecuencias por mi mal, otros han pagado consecuencias por mi pecado igual. Y sé que si me muero, voy a terminar apartado de Dios en el infierno. Yo no quiero ir al infierno. Yo no quiero seguir viviendo esta vida. Yo necesito que Él venga a mi vida. Y si es verdad que Él me puede perdonar y salvarme. ¿Cuántos aquí usted sabe de seguro 100% que al morir usted iría a la gloria con Cristo? A ver esas manos, ¿cuántos tienen esa seguridad? Gracias, hermanos, pueden bajar la mano. Pudiera ver la mano sincera de aquella persona que dijera, pastor, no pude alzar mi mano. Yo no tengo la seguridad, pero quiero tenerla. Ore por mí. A ver esa mano sincera. A verla bien alto, bien alto, bien alto. A verla.
Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? No le estoy preguntando de su religión, no le estoy preguntando de su iglesia, le estoy preguntando si usted hoy muriera, ¿qué sería de su alma? ¿Estaría usted 100% segura? ¿Estaría usted 100% seguro de la vida eterna? ¿O terminaría usted en el infierno para siempre? Dios les bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Pastor, yo no tengo la seguridad de ir al cielo, pero quiero tenerla. Ore por mí. A ver su mano. A ver esa mano sincera. No nos queremos avergonzar. Simple y sencillamente alguien va a tomar la Biblia y le van a enseñar en la Biblia cómo hoy usted se puede ir de aquí seguro del perdón de Dios y con una nueva vida. Dios le está dando una oportunidad, Señor. Un día se va a parar delante de Dios a dar cuenta de todo de su vida. Y usted no va a poder decir, nadie me dijo. Usted no va a poder decir, yo no sabía. Ahora bien, usted tiene todo el derecho de seguir viviendo como se le antoja, en su pecado, sufriendo las consecuencias, dañando a otros por su pecado. Usted puede escoger eso. Es su decisión. Pero estoy aquí para decirle que Cristo le trajo aquí esta mañana. Usted no está aquí de coincidencia. Él le trajo porque le ama. Porque quiere que las cosas cambien en su vida. Quiere perdonarle, quiere salvarle, llevarle al cielo y darle vida abundante. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Vamos a ponernos todos de pie, por favor. Todos puestos de pie. Todos puestos de pie. Andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Yo no le voy a preguntar si usted anda o no anda en el Espíritu, usted lo sabe. Acuerdo a lo que vimos en las Escrituras, usted ya pudo determinar sí o no. Yo no quiero ponerle en un lugar de... Nada más quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántos aquí dirían, pastor, Dios me ha hablado y me doy cuenta que no hay manera que yo pueda andar en el Espíritu si no tengo constantemente presente en mi mente su presencia? Y entiendo que para andar en el Espíritu tengo que tenerlo presente. Tengo que cada momento entender. Tengo que constantemente estar recurriendo a Él. Y pastor, desde este día en adelante, yo voy a estar más consciente del Espíritu de Dios en mi vida. Y cuidadoso de no decirle sí a la carne, sino decirle sí al Espíritu. De dejar que el Espíritu de Dios me controle, me guíe, y que no me controle ni me guíe mi carne. ¿Cuántos dirían, yo voy a hacer determinadamente una decisión que el Espíritu de Dios va a estar presente en mi mente constantemente? A ver esas manos, ¿cuántos decidirían eso? Por todo este salón. Andar en el Espíritu es vida y paz. Andar en la carne es muerte. Gracias, Señor, que un día muertos en nuestros delitos y pecados viniste sí y respiraste en nosotros el aliento de vida por tu divino Espíritu. Oh Señor, perdónanos. Lo ignoramos, lo resistimos, lo contristamos, apagamos su poder en nuestras vidas
Bendice cada decisión. Ayúdame a mí, Señor, que andemos en el Espíritu. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tomen asiento más un momentito. Vamos a